Segunda de Reyes, capítulo 12. Quiero meditar en una palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, en el versículo 4 hasta el versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 12. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de su mano, de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y le dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino que dadlo para reparar las grietas del templo. Pueden tomar asiento. Aquí vemos un suceso que había acontecido en la casa del Señor. Se estaba agrietando, necesitaba reparación. Las paredes, en las partes de las puertas, se estaban agrietando. Y en el pasado se habían levantado ofrenda y se les había dado a los sacerdotes para que repararan. Esto fue en el tiempo también de la reina Atalía, que fue una reina muy mala, que reinó. Pasó el tiempo y no hicieron nada. Nadie sabe qué sucedió con el dinero, si es que no se usó o si es que se usó para otra cosa, en la cual no era para eso, sino que era para reparar. ¿Me van siguiendo? Y en el versículo 7 encontramos al rey, amén, gloria al nombre del Señor, al rey Joás. En el versículo 4 era otro periodo, muchos años atrás. Pero en el versículo 7 era un nuevo periodo, donde el rey Joás le dice: ¿por qué no reparan las grietas del templo? Amén. Entonces, cuando leemos y encontramos lo siguiente, que había un problema, que no era nuevo, sino que ya venía de hace mucho tiempo. Y dice, más arriba dice Joás, dice que fue el primer niño que reinó y que comenzó a reinar a los 7 años y reinó 40 años. Amén. Hasta los 47 años reinó este rey llamado Joás. Amén. Y dice la palabra del Señor que él hizo todo lo recto. Capítulo 12, versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Este sacerdote era como el mentor espiritual de este joven rey. Y bajo este mentoreo espiritual, este joven rey hizo todo bien. Amén. Porque necesitamos ser regidos y mentoreados por la palabra del Señor. Necesitamos. Solo no podemos. Y vemos entonces que en el reinado de Atalía, la reina malvada que había estado antes, gloria al nombre del Señor, que ella usurpa el trono. Esta mujer usurpa, era muy parecida a Jezabel, usurpa el trono
Y ahora vamos a entender por qué se habían agrietado las paredes y las puertas del templo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que algo que se haya hecho con tanta... Bueno, sabemos que hay construcciones que a veces se pueden romper por causa de los años, o porque los materiales no fueron buenos, o porque de repente lo que teníamos hicimos. Porque a veces también construimos y edificamos en calidad de lo que podemos tener, ¿no? Y de repente una pared puede llevar dos bolsas de cemento, pero no me alcanza, tengo una. Y bueno, trato de hacer, de economizar y de hacer con lo que tengo. El famoso dicho argentino, lo atamos con alambre. Pero a veces sucede. Pero yo creo que no sucedió esto con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, ni con la casa de Dios. No puede ser que las paredes se comiencen a rajar y a partir de la nada, cuando esto tenía que estar, esta edificación que hacían los albañiles, los carpinteros, los canteros, estaba supervisada por los sacerdotes. No era un trabajo que hacían ellos y nadie los controlaba. Tenían que hacerse con los materiales y de la forma que Dios había dicho. ¿Van siguiendo? Pero cuando estuvo la reina Talía, amén, la reina Talía era una adoradora de Baal. Y entonces ella sacó piedras y ella sacó cosas de la casa de Dios para hacer el templo a Baal. ¿Me van siguiendo? Y al sacar piedra y al sacar cosas de esa edificación fuerte, la edificación se debilitó. Y se agrietaron las paredes, porque no se puede sacar de una construcción, no se puede sacar los ladrillos, no se puede sacar lo que está hecho, solo para refaccionar, pero algo que está hecho no se puede sacar. Entonces sacaron piedra, sacaron materiales del templo que había construido Salomón. ¿Quién construyó este templo? Salomón. Y Salomón lo hizo, en ese tiempo era fiel a Dios, lo hizo con dedicación, con temor, con excelencia, con los materiales que su padre David le dejó y con los que agregaron ellos. Entonces cuando vemos que Salomón había edificado el templo, no se podía agrietar, pero ahora encontramos que en el periodo de esta reina Talía sacó materiales del templo para hacer el templo a Baal. Y entonces el templo se deterioró. Porque cuando nosotros sacamos tiempo o sacamos cosas de Dios para nuestra carne, va a haber ruina. Las cosas no van a andar bien. Por eso nosotros necesitamos consagrar nuestra vida a Dios todos los días. No estoy hablando de una pared, estoy hablando de la mente, del corazón. Todos esos materiales eran del templo. Y nadie podía quitar ni una piedra, ni mucho menos sacar una piedra para edificar un templo a un ídolo pagano. Porque esto es un pecado, una abominación. Nosotros que somos templo, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestro corazón le pertenecen al Señor. Y nosotros no podemos sacar un pensamiento para llevarlo al mundo, al pecado, al placer, a las cosas que nos sirven. Porque mi pensamiento, porque mi mente, porque mi corazón, porque mis emociones han sido consagradas al Señor. Le pertenecen al Señor. Y cuando el diablo quiere hacer esto, o cuando su carne quiere hacer esto, usted tiene que decir, no, mi mente no está para esas cosas, porque mi mente y mis emociones han sido consagradas para hacer la casa de Dios, para hacer el templo del Espíritu Santo. Si esto no sucede, las grietas pueden venir. Si esto no sucede, si no somos firmes, para ponernos firmes y no permitir cosas en nuestra vida, las grietas van a venir, las consecuencias van a venir, los resultados tristes van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Segunda de Crónica para que podamos corroborar este hecho. Segunda de Crónica 24:7.
Segunda de Crónica, capítulo 24, versículo 7. Escuchen lo que dice Segunda de Crónicas 24, 7. Qué terrible. Dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Así dice. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Habían, la palabra destruido, en el texto original también dice, habían arruinado. Esta reina pagana, impía, sin temor a Dios, sin reverencia, sin amor a Dios, sin deseo de Dios, dice en 24:7 que destruyó, arruinó ella y sus hijos, gastando las ofrendas, usando materiales del templo para hacer, ¿no es cierto?, templo a los ídolos. Todo lo que estaba consagrado a Dios lo sacaron. Nosotros tenemos nuestro tiempo. Es verdad que Dios nos ha dado tiempo. Tiempo, todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de estar con la familia, tiempo de meditar. Todo tenemos nuestro tiempo. Y también tenemos el tiempo de estar en la casa de Dios. Si nosotros sacamos ese tiempo que le pertenece a Dios, puede venir ruina a nuestra vida. Porque ese es el tiempo que le pertenece a Dios. Y el tiempo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece a Dios no se puede sacar. Si todos los creyentes entenderían eso, todos serían obedientes. Y no le quitarían el tiempo, ni le quitarían nada a Dios de lo que le pertenece a Él. ¿Me van siguiendo? Entonces ellos arruinaron. Después que pasó esto, decidieron algunos sacerdotes separar un dinero para, esto fue antes de este joven rey, para arreglar. Esto no fue decisión de la reina, sino decisión de algunos sacerdotes, de arreglar, de reparar. Amén. Y se le fue encomendado a estos sacerdotes este trabajo. Pero estos sacerdotes estaban más interesados, porque muchos de estos sacerdotes estaban llegando al final de su ministerio sacerdotal. Estaban, como dice, para jubilarse. No les voy a leer todo, porque si no tengo que leerlo todo, llegamos mañana. Entonces, usted sabe que cuando una persona está trabajando y le quedan pocos meses para jubilarse, para trabajar, esa persona se relaja y dice, bueno, ya me quedan 2 meses, ya me queda 1 año, y bueno, voy a trabajar, como el dicho que decimos, no me voy a matar, porque ya me queda poco. Así que voy a trabajar bien, voy a llegar, una cosa que me echen a la mitad del año, porque termino el año y ya estoy jubilado. Entonces los sacerdotes que estaban por jubilarse en un sentido, tomaron esa iniciativa, se relajaron. Diga, se relajaron. Y en vez de acelerar esta reparación, la dilataron, la extendieron. Como resultado, el dinero, no saben en qué se usó, no se puede decir en qué se usó. La Biblia no se puede explicar esos detalles, pero como resultado no se edificó, no se restauró, no se arregló nada. Esto es lo que le sucede a muchos creyentes que se relajan. Algunos porque ya tienen algún tiempo en el Evangelio y dicen, no, pero yo ya conozco al Señor de hace tiempo, yo ya conozco al Señor de hace muchos años. Yo ya tengo un ministerio, yo ya tengo un servicio, soy un obrero en la iglesia.
o tengo un entendimiento. A mí ya nadie me va a venir a confundir en las cosas de Dios, porque yo entiendo la palabra. Así hay muchos creyentes que después usted lo termina confundido, ni siquiera saben cómo ellos se llaman. Entonces, el creyente, cuando se relaja en su servicio, en la oración, en la palabra, en el congregar, cuando el creyente se relaja en buscar a Dios y lo busca, pero no como tiene que buscar, las promesas de Dios, la palabra de Dios, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros se dilata, pero no es que Dios lo está dilatando, no es que Dios lo está estirando, no es que Dios lo está dejando, es que nosotros mismos estamos haciendo que esa promesa, que esa bendición, que eso que Dios quiere hacer sea rápido y no se termine. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos terminando este año. Ojalá que en esta noche no haya nadie que no haya cumplido una palabra y que diga, Señor, el Señor te diga, yo quería en este año darte esto, yo quería en este año bendecirte, yo quería en este año transformarte en esta área, pero te relajaste y pasó el año y no pasó nada. Ojalá que no, ojalá que en esta noche, antes de terminar este año, podamos hacer una retrospectiva y podamos mirar hacia nuestro adentro y decir, Señor, si tú quisiste hacer algo en este año, si en este año tú pensaste hacer algo en mi vida y yo me relajé en algún área, Señor, perdóname, Señor, porque ellos tenían el dinero, tenían las herramientas, tenían el recurso. El trabajo se separó o se dilató o se extendió por más tiempo, no porque no había materiales, había dinero, no porque no había obrero, había obrero, no porque no había mano de obra, ni había los recursos para arreglar. Entonces a veces llegamos al final de un año y vemos que hay creyentes que en vez de estar más bendecidos, más ungidos, están medios arruinados espiritualmente. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Pero cómo? Si ha habido palabra, si ha habido profecía, si ha habido estudio bíblico, si ha habido enseñanza, si ha habido exhortación, ha habido consejería. He hablado con ese creyente, me he sentado, dice el pastor, y he hablado muchas veces. ¿Cómo es que esa ruina espiritual está llegando en la vida de ese creyente? ¿Cómo es posible? Si cuánta culto, cuánta presencia, cuánta palabra, cuánto fuego, cuánta unción. ¿Qué está pasando? No son efectivos los mensajes, no es efectivo lo que se está haciendo, o es que esa persona se ha relajado. Y cuando alguien se relaja, relajar significa entrar en un ritmo, entrar en un ritmo más lento de lo habitual. Y cuando alguien se relaja, es difícil llevarlo al ritmo normal o llevarlo un poco más del ritmo normal porque está relajado. ¿No? Es como contratar a un albañil que es buen albañil, pero estira el trabajo. El trabajo era para un año la edificación y te llevo 2 años. Claro, 2 años es más dinero. Y a veces se especula. Bueno, esto se puede hacer en tanto tiempo, pero si lo hacemos en más tiempo, por ahí podemos tener mejor ganancia. Pero en lo espiritual no hay ganancia. En lo espiritual, cuando nosotros más nos retrasamos en obedecer, en oír la palabra, en hacer como Dios dice, no solamente que va a haber retraso, va a haber ruina, va a haber consecuencia. Y la consecuencia de muchos creyentes fríos y apagados no es que el Señor no tiene fuego para encenderlo, es su retraso espiritual. Y entonces no se hizo. ¿Sabe qué trajo esto?
esto trajo un sentimiento en el pueblo, porque quien ofrendó para este trabajo, quien ofrendó para esta reconstrucción y restauración del templo, de las grietas, fue el pueblo. Y la Biblia, cuando vemos todo este relato, nos damos cuenta por las Escrituras que el pueblo se sintió, defraudado. Porque es como que si se pide un dinero para alguna cosa y esa cosa no se hace. ¿Me entiende? Entonces, el pueblo se sintió defraudado. ¿Y cómo ahora iría a colaborar? ¿Cómo irían a suceder las cosas ahora? ¿Será que el pueblo ahora querría colaborar como esa vez de nuevo para edificar? ¿No será que nuevamente en la mente del pueblo está? Y si nosotros damos nuestra ofrenda, si bien la damos para Dios, no al hombre, pero si la damos y no hacen nada, porque queda la duda, queda la incógnita, ¿será que se hará o no se hará? Amén. Como queda la incógnita en ese creyente que no es firme, que no es constante, pero que quiere servir. Oh, pastor, yo quiero servir a Dios, pero no es firme, no es constante. Entonces está en la incógnita. ¿Será que si le doy a este hermano a un servicio, será que lo va a hacer o lo va a dejar a mitad? Queda la incógnita. Queda la duda. Y ahora vemos no solamente creyentes relajados, sino que ahora vemos la duda, el interrogante, la incógnita. Pero para ese entonces Dios había levantado a este rey Joás. Entonces diga conmigo, pasaron los años y no se hizo nada. No se hizo nada, nada. ¿Usted quiere esto en esta noche? ¿Usted quiere que el obrar, el trabajar de Dios en su vida, terminemos este año y no haya claro que la obra de Dios en nuestra vida es una obra constante y continua? Pero Dios ha marcado en un año, en un tiempo, hacer cosas en nuestra vida. Y Dios espera. La perspectiva divina es que en este tiempo, en este año, Dios quería hacer cosas específicas que fueron habladas por el Espíritu y por la palabra. Cosas que fueron dichas a través del Espíritu Santo, fueron habladas. Entonces nosotros no tenemos duda. Ahora la pregunta, ¿será que la pudo haber hecho el Señor o será que se retrasó y estamos terminando el año y eso que Dios te dijo que iba a hacer en este año no se terminó porque se retrasó? ¿Entienden a dónde quiero llegar? Pasaron los años, diga, y no se hizo. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos querés eso para tu vida? No había forma de acusar a los sacerdotes porque no sabía de ese fondo. ¿No es cierto? Pero sí lo que sabemos es que hubo una mala gestión y un mal manejo del tiempo. Amén. Aparte de esa mala gestión de los sacerdotes, también hubo negligencia. ¿Sabes lo que es negligencia? Negligencia significa relajarse. ¿Sabe lo que es diligencia? La Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas, dice el apóstol Pablo. La palabra diligencia viene de rapidez. Las diligencias eran en los tiempos antiguos esos carros, esos carruajes que eran llevados por lo menos de 6 a 8 caballos. Porque llevaban papeles, llevaban documentos. Y entonces, a veces hemos visto en la película las diligencias, ¿no es cierto? No era un carro de viaje, era una diligencia donde iban con muchos caballos porque esa diligencia, ese carruaje llevaba cosas importantes para un rey, para un gobernador o para algo. Entonces, como decimos, cuando dice diligente, significa, diga, rápido. Y negligente significa
Diga, lento. Más lento de lo que debería de ser. Por eso es que cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos que 5 eran prudentes, eran diligentes. Y las otras eran imprudentes, eran negligentes. No compraron aceite. Se relajaron. Se les pasó el día, la noche, y ya estaba cerrado para ir a buscar aceite. Y las diligentes tenían aceite y no le podían dar, porque si le daban se quedaban sin aceite. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy en día, dentro de la iglesia, hay muchos creyentes que se les pega este espíritu de estos sacerdotes. Tengo que cambiar. Tengo que buscar. Tengo que consagrarme. ¿Pero cuándo? Más adelante. Ya voy, ya. Sí, pastor, ya voy a agarrar. Usted me ve, pero ya me va a ver firme. Ya, bueno, esperemos. Y así, el ya voy a estar bien, ¿eh? Ya voy a estar, sé que estoy poco quedado, sé que no estoy buscando, pero ya, a ver cuando agarre, no me para nadie. Parece que le echó poca nafta, al mes ya paró. Conocemos muchos de esos creyentes. Digan esta noche, Señor, yo no quiero este espíritu. No quiero en mi vida este espíritu. Tenemos los recursos para cambiar. Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su presencia. Hay cosas que hoy en esta noche tienen que suceder. Y que si en esta noche abre tu corazón, dice el Espíritu Santo, ojalá que en esta noche abra tu corazón para que no termine el año sin que Dios termine la obra. Y si no la termina, aunque sea, la comience en esta noche y termine el año que viene. Pero que se active la obra de Dios, que algo suceda y que algo pase. Porque cuando hay una obra que hacer y no se hace, la construcción se va deteriorando. Pero los materiales también que se fueron comprados para hacer se deterioran. Y no hace falta ser tan un ingeniero. Si usted compra unas bolsas de cemento y cal para hacer algo y pasa un año, no creo que con eso levantará pared. Le va a servir para contrapiso, le va a servir para piedra, porque de aquí a un año todo ese material va a estar duro. ¿No es así? Como resultado no le va a servir y como resultado gastó un dinero, gastó dinero, echó el dinero a perder y va a tener que comprar de nuevo. Pero si va a comprar de nuevo, tiene que estipular el tiempo de trabajar. ¿Sabe por qué en la iglesia muchos están así? Hoy les voy a decir. Ellos querían toda la unción, querían el fuego, todas las palabras proféticas, todo, Señor, quiero aquí, allá, Padre Naciones, allí en idea, allá, todo, quiero todo. Pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que recibimos? ¿Cómo vamos a usar? Entonces Dios da, Dios nos bendice, Dios los ministra, Dios los llena, Dios los toca. Pero después viene el tiempo de esa unción, es todo eso que recibimos, usarlo para la restauración espiritual de nuestra vida. Y ahí es donde muchos creyentes fallan. No en no recibir la unción, no en no ser ministrado, sino en no dar uso a lo que han recibido de parte del Señor. Ojalá que en esta noche lo que recibamos sea para un uso rápido, diligente y provechoso de las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, decirle al que está a tu lado, pasaron años y no se hizo nada.
hasta que llegó este rey Joás. Este rey que aunque era muy niño, muy joven, lo primero que vemos es que él tenía un corazón de gratitud a Dios. Y lo hizo, y tuvo esta reacción del versículo 7 como resultado de gratitud al Señor. Amén. De gratitud de poder reparar. Lo primero que él quiso hacer fue reparar las brechas, lo que estaba partido, lo que estaba abierto, la fisura de la casa de Dios. ¿Qué es lo primero que queremos hacer en este año? ¿Qué es lo primero que queremos hacer en esta hora de este año que estamos a 2 o 3 horas de entrar? ¿Seguir como antes o dedicar a Dios nuestra vida y consagrar a Dios nuestra vida y colocar nuestra familia, todo lo que tenemos en las manos de Dios? ¿Qué es lo que queremos? Él dijo como primer medida y como primer proyecto y como primer trabajo, hay que reparar eso. Que no se reparó, que la otra reina malvada y perversa, inicua, lo destruyó. Y que después los sacerdotes no hicieron lo que tuvieron que hacer. Y que ahora necesitamos edificar, restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Quería restaurar, diga, quería restaurar. A veces vemos que hay creyentes que no quieren restaurar. Porque a veces restaurar no es simplemente restáurame. A veces el restaurar implica el pedir perdón. El restaurar implica humillarse. El restaurar implica pedir ayuda. Porque los sacerdotes no podían hacer eso. Tenían el dinero, pero tenían que pedir la ayuda de los albañiles y de los que sabían. Porque ellos eran sacerdotes. Y ellos sabían ministrar delante de Jehová. Pero había otros levitas que estaban consagrados para este trabajo. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que a veces creen que se las saben todas. Tienen problemas, tienen cosas que resolver. Habla con el pastor. No, yo voy a orar y ya está. Entonces, yo no necesito hablar. Yo la voy a reparar, lo voy a arreglar, porque yo sé que el pastor me puede aconsejar, pero no necesito. Yo igual lo voy a hacer, Dios me va a ayudar. No era ese el camino. No es ese el camino. En algunos puntos específicos no es ese el camino. Ese camino va a llevar a la ruina. ¿Me entiende? No quiero hablar, no pido consejería, no pido ayuda espiritual. Estoy mal, no estoy bien, pero no pido ayuda. No es este trabajo. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo este joven rey, diga, número 1, involucró a los sacerdotes en este proyecto. Lo que Dios quiere hacer, Dios te tiene que involucrar. Esto no es de afuera, miro, a ver, bueno, Señor, lo que hiciste con él, hazlo conmigo. Dice Dios, tenés que meterte. Esto es involucrarte. Porque este rey, sabiendo lo que había pasado con la reina y sabiendo lo que había sucedido con los reyes que no hicieron nada, él no iba a quedar en descrédito, este joven rey. Él no iba a quedar en vergüenza y en mentira. Entonces lo primero que hizo fue involucró. Y la obra de Dios no puede quedar en descrédito. La palabra de Dios no puede quedar a un costado. Entonces, por eso es que a veces hay personas que quieren servir, pero no se quieren involucrar. Y el primer involucrado de la obra es Dios. Él se ha involucrado y nosotros tenemos que involucrarnos. ¿Cuántos dicen amén? No, pero yo quiero ser, pero tienes que venir al culto. Tenés que involucrarte. No me quiero involucrar, pero quiero servir. ¿Me van siguiendo? ¿Qué hizo entonces? Diga, involucró a los sacerdotes. Número 2,
involucró al pueblo con sus ofrendas. Amén. Si nosotros como obreros, los obreros no pueden estar involucrados, no podemos pretender que el pueblo esté involucrado. Si los ministros no tomamos un compromiso de las cosas de Dios y si los colaboradores y los obreros no toman un compromiso, mucho menos el pueblo. El compromiso viene de los ministros y sigue los obreros de la iglesia y así también del pueblo. Por eso si algo malo estamos haciendo, eso van a seguir. Y si algo bueno estamos haciendo, eso también. Es muy importante entender eso. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hizo entonces? Involucró a los sacerdotes y involucró al pueblo. Preguntale al que está a tu lado, ¿te va a involucrar? Porque este rey era sincero y quería hacer una buena gestión. Usted sabe que David, ¿usted sabe cuál era el deseo de David? El deseo de David era edificar una casa para Dios. Él dijo, yo estoy en madera, tengo madera de cedro en mi casa, el palacio y la casa de Dios todavía está sin hacerse. El gran deseo y anhelo de David era hacer casa, pero Dios no le se lo permitió. Pero sí le permitió sacar su ofrenda personal con todos los materiales para la casa. Entonces, David no edificó el templo, lo edificó su hijo. Pero David era parte de la edificación, porque su ofrenda estaba ahí. Porque él estaba ahí, ¿me entiende? Con su ofrenda, con lo que él dio, se hizo la casa de Dios, parte de la casa de Dios. Así que él pudo trabajar de esa manera. Pero él deseaba, ¿qué deseaba? Hacer la casa de Dios, pero no pudo. Amén. Y Dios se lo permitió a su hijo Salomón. ¿Me van siguiendo? Entonces, Salomón tuvo el privilegio de construir, diga construir, y dedicar el templo a Dios. Y ahí comenzó el servicio sacerdotal. Amén. Pero ahora cuando Joás ve esto, él lo ve como lo ve a la vez, lo ve en un sentido positivo y negativo. En el punto negativo ve que falta de reverencia y de temor y de amor hubo por la casa de Dios. Qué poco amor hubo por las cosas de Dios. Y por otro lado, él ve la oportunidad de poder hacer algo en la casa de Dios. Así que él dice, ahora para mí poder hacer ese trabajo va a ser un privilegio. Porque él entraría en la memoria de la casa de Dios. Primero David, que dio materiales. Segundo, Salomón, que edificó y dedicó. Y tercero, Joás, que aunque no edificó, pero sí reparó la casa dañada y la dejó en su estado original. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces este versículo es importante. Primero, a ser generoso. Segundo, a involucrarnos. Tercero, a ser diligente. Cuarto, a tener ese privilegio de poder servir a Dios y ser parte del proyecto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que había que hacer? El trabajo era específico. No era tan sencillo, pero era sencillo para el que lo sabía hacer. Había que reparar las grietas del templo. ¿Qué son las grietas? Son las fisuras. La grieta en una pared es cuando una pared se abre. Puede haber una reparación rápida y poco duradera, que sería bueno
vamos a rellenar esa fisura con algo, con algún material, con algún impermeabilizante, lo tapamos, lo pintamos y quedó. Puede ser que quede, pero como no es profundo el trabajo, llega un tiempo y se vuelve a abrir. Entonces cuando una fisura se abrió, era una pared, para dar un ejemplo, que estaba unida, ahora se dividió. Y ahora hay que ver, sacar medida desde que a dónde hay que romper y hacer de nuevo. No es simplemente tapar un agujerito. ¿Me van siguiendo? Sino que ver hasta dónde esa fisura ha llegado en la pared, hasta dónde ha afectado esa abertura, hasta qué parte, para que usted me entienda, hasta qué parte, hasta cuántos metros debilitó esta pared. Porque una fisura debilita la pared. ¿Qué va a hacer usted con la fisura? ¿Qué es una fisura? Una fisura en el matrimonio es cuando ya no hay diálogo. Es cuando ya no se sientan a hablar como hablaban, ya hay pelea. Y si no hay pelea, no me peleo, pero tampoco hablo, indiferencia. Cuando en un matrimonio hay indiferencia o hay pelea, hay una fisura. Y hay que repararla. Una fisura en la familia. Cuando el padre y la madre está ausente, ese padre tiene un hijo, pero ese padre o esa madre no habla con su hijo. No tiene diálogo. No sabe qué le está pasando. No sabe qué le está sucediendo porque no hay diálogo. Entonces en esa relación de padre e hijo, padre o madre, involucra todo, hay una fisura. Hay una fisura entre padre e hijo. Hay una fisura entre esposo e esposa. Esa familia tiene una fisura. Y si no se arregla esa fisura, esa familia viene a la ruina. Esos hijos vienen al fracaso. Hay que tratar, hay que, aleluya, dedicar tiempo, porque se va a caer y no se va a poder levantar. ¿Me van siguiendo? Que es una grieta en un sentido espiritual. Cuando hay una grieta, cuando ese hermano que es una oveja, ya no consulta. Antes consultaba al pastor, antes no hacía nada por su cuenta, antes hablaba con su pastor, pero ahora hay una grieta, ya no consulta a sus pastores. Los pastores no lo ven bien. ¿Cómo anda, querido hermano? Y andamos bien, todo bien. Sí, todo bien, gracias a Dios. Y esa fisura, no pasa nada, está todo bien, ¿eh? Estamos bendecidos, gloria a Dios. Pero dentro tuyo, sentir que ese hermano que te dice que estás bien, le estás viendo la grieta, le estás viendo la fisura, y está viendo que cada vez y que cada día esa fisura se va haciendo más grande y esa división se va haciendo más grande. Esa grieta con ese hermano, que este hermano no le gusta a este y no lo perdona. Entonces hay una grieta entre esos hermanos, ¿no? Y no se saludan. Y el hermano va, y usted está viendo, pastores están viendo. Y si no se arregla, esa no da allá. Y si no se arregla, esa grieta se hace más grande. El hermano está acá, miro así. Pero ya después me voy por el costado. Y ya después, si viene a 2 metros, directamente me doblo para acá y me voy para allá. Cuando la grieta es grande, ya se dan cuenta hasta todos los hermanos, gracias, de la iglesia, que esos 2 hermanos tienen algo en su corazón. Tal vez nadie lo percibió, pero ya se dan cuenta, porque ese hermano viene y el otro se va para allá. Todos se dieron cuenta que hay una grieta. Pero como no piden ayuda, o como no quieren pedir perdón, o como no quieren perdonar, viene la ruina. Entonces está en la iglesia, es la oveja, pero ya no es la oveja, se alejó de su pastor.
Antes consultaba, antes pedía oración, ahora no. No es porque está bien espiritualmente o ha crecido, porque hay una grieta. Así como hay padres que con sus hijos no tienen diálogo, el mínimo indispensable diálogo, así también hay ovejas que se han alejado de los pastores y pastores que se han alejado de la oveja también, y hay una grieta. Y decimos, estamos bendecidos, gloria a Dios, aleluya. Y de repente se cayó la pared y se fueron 10. ¿Dónde está? Es que había una grieta. Es que no la quisimos mirar para otro lado. No quisimos ver. No que dijimos, bueno, ya está. Pero eso trae un resultado. Levantá tu mano y decí, no voy a mirar para el costado. Voy a mirar la grieta y la voy a reparar. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, dile, Señor, la quiero reparar con tu ayuda en esta noche. Hay la grieta ministerial. Cuando pastores pertenecen a un ministerio, ¿no? Y poco a poco se van alejando, ya no tienen esa relación con esa cobertura. Eso también es una grieta. Como contaba de un pastor que conocí, el Paraguay, ellos pertenecían, tenían una cobertura. Y mientras estaban bajo esa cobertura, Dios comenzó a bendecir el ministerio de este varón y comenzó a usarlo y comenzaron a ver milagros y señales y maravillas. Y Dios comenzó a usarlo y comenzó a suceder cosas muy lindas. Y entonces habla con sus colaboradores. ¿Viste cómo Dios nos está usando? ¿Viste? Eso significa que Dios está con nosotros. Me parece que entonces ya tenemos que abrirnos y estar solos. Y lo hicieron. Y por un tiempo siguieron las manifestaciones y siguieron ese mover. Pero hubo una grieta. Se destruyó su matrimonio y así un montón de cosas que no quiero contar. Porque hubo una grieta. Yo no necesito de nadie, yo no necesito, estoy mal, pero no pido ayuda. Eso es una grieta. Vamos a reparar la grieta. La grieta espiritual de no orar, de no buscar. ¿Y cómo te vas dando cuenta que esa grieta va creciendo? Porque más te cuesta buscar, más te cuesta orar, más te cuesta congregar. Más te cuesta sentir la presencia de Dios. Y cuando todo más te cuesta, significa que la grieta va creciendo. Porque la grieta puede ser una marca. Y después puede ser una pequeña apertura. Y después ya se abrió un poco más y puedes meter el dedo. Pero ya cuando está tan grande, hasta podés pasar el brazo, hasta podés apoyar el cuerpo. Porque la grieta, no sabemos qué grande era la grieta. Pero yo creo que esa grieta que había en el templo era bastante grande. Porque mucho tiempo no se reparó y eso se fue deteriorando. ¿Cómo está en esta noche nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está en esta noche nuestra vida de oración? ¿Cómo está esta noche nuestra vida con Dios, con su palabra? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Hay alguna grieta? ¿Será que no hay? ¿O será que hay una grieta tan grande que no la podemos ver? Pero que en esta noche Dios venga con su Espíritu. Y dígale, Señor, muéstrame. Si la grieta es grande. A veces decimos, sí, no estoy bien, sí, pero a veces no nos damos cuenta. La magnitud de la grieta en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida íntima con Dios. Hay una grieta. Mirando para otro lado, la grieta no se va. Está ahí la grieta, pero yo no miro. No miro. Y digo, la grieta no está porque no miro. Mirando para otro lado o mirando la grieta del otro, no voy a reparar mi grieta. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
por eso acá muchas veces hemos disciplinado a personas que hacen cosas sin consultar, que se mueven de una manera, cuando ya son creyentes que deberían de tener otra actitud. Y la disciplina es necesaria y es bíblica. Pero si usted no repara la grieta, la disciplina tiene que ir acompañada de un sincero arrepentimiento, de una verdadera confesión, de una verdadera declaración, de un sinceramiento y decir, aleluya, sí, pastor, yo estoy así, y hablar y no llegar a querer espiritualizar la falla. Bueno, yo estoy orando y Dios lo va a arreglar. Yo estoy orando y arreglo todo orando. Sí, hay muchas cosas que se arreglan orando, pero hay cosas que no se arreglan solo con orar. Entonces espiritualizamos las cosas y las cosas no se arreglan, sino se empeoran. Sinceridad. Sinceridad. Arrepentimiento. Confesión. Para que se pueda reparar. ¿Cuántos dicen amén? Abrir grieta también significa abrir puertas, porque al abrir grieta puede entrar cualquier cosa por ahí. Tal vez si la grieta es pequeña no podrán entrar personas, pero sí pueden entrar insectos. Pueden entrar hasta reptiles. Pueden entrar alimañas, cualquier cosa por una grieta. Y si la grieta es más grande puede estar hasta una persona. Entonces, ¿sabe lo que significa tener grieta abierta? Significa que le estás abriendo la puerta a Satanás. Una grieta es una puerta abierta a los demonios para que venga y destruya más rápido de lo que debería caerse. Entonces dile en esta noche, en este año 2022, yo quiero cerrar las grietas. Yo quiero cerrar las grietas. Yo quiero cerrar las puertas al diablo y a sus demonios. No quiero dar más lugar a la contienda, al enojo, a la pelea, a la indiferencia, al diálogo. Quiero abrir. No quiero ser indiferente, quiero ser un creyente que dialogue, que hable, que enfrente la situación equivocada, que la enfrente, que se reconozca. Es tiempo de reparar grietas en esta noche. Versículo 7 dice el rey Joás. Solo le voy a leer esa parte que tiene signo de pregunta, porque esta palabra es para nosotros. ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Y Dios te pregunta en esta noche. Dios pregunta a su iglesia, ¿por qué no reparás las grietas? ¿Qué esperás para cerrar esas grietas? ¿Qué estás esperando? ¿Que pase otro año? ¿Que entre el año nuevo y que te diga feliz año nuevo y las grietas sigan estando? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué podía haber tenido muchas respuestas. No, porque la culpa la tuvo Atalía, la tuvo esa reina que agarró y sacó materiales y quitó cosas de la casa de Dios y sacó madera y sacó piedra, y por causa de ella vino la ruina. Y otro puede decir, no, pero también no, la causa fue de los sacerdotes que le dimos ofrenda y ellos agarraron, la gastaron en su casa, en sus familiares, en sus cosas personales. Como dice ahí en el versículo 7, no gasten cosas familiares, sea buen administrador. Y algunos le podrían haber echado la culpa a estos sacerdotes negligentes, lentos. Si usted tiene una grieta, usted le puede echar la culpa a quien sea, a su pastor, o al hermano,
o a su esposa que no es de ayuda espiritual, o a su esposo que no le ayuda espiritualmente, o a ese hermano en Cristo, o a su novia, o a su novio. Pastor, ella no me apoya, pero usted le puede echar la culpa a todo. Pero el que tiene que repararlo es usted. Echando culpa a todos, sea verdad o no sea verdad, o tenga razón, no soluciona el problema. Es reparándola, es permitir que Dios trabaje y que cierre y que se haga una obra tan hermosa y tan bien hecha. Escuche, porque ya estoy terminando, esté atento a lo que el Señor nos habla, que nunca más en esa área de tu vida se abra esa brecha. Si cerraste una brecha, una grieta en tu vida espiritual, aleluya, y se volvió a abrir con el tiempo, quiero decirte, porque no usaste los materiales adecuados, porque no dejaste que Dios lo haga, lo hiciste con tu fuerza, un poco Dios y un poco vos, un poco carne y un poco espíritu. Pero si en esta noche lo dejas a Dios obrar, Dios, aleluya, con sus materiales divinos, con sus materiales preciosos, aleluya, Dios va a reparar esa grieta. Y te voy a decir algo, nunca más, aleluya, se va a abrir. ¿Tú quieres reparar una grieta y que te dure un año y después se abra? ¿O quieres reparar esa grieta en el espíritu para que nunca más? Y si tengas que reparar grietas, sean otras que tengas y no la misma. Levanta tu mano. Si en esta noche le dejas a Dios, si en esta noche le permite al Espíritu, Dios va a reparar esa grieta. No eches la culpa más a nadie, no eches causa de nadie. Dile, Señor, perdóname, yo soy el culpable. Yo me dejé estar, yo, Señor. Pero en esta noche, Señor, tú vas a levantar tu gracia. Tú vas a levantar tu poder, tu presencia en mi vida. Me vas a dar los materiales. Hoy mismo me vas a entregar aquí. Y voy a ser un creyente restaurado. Hay algunos que han sido abandonados por sus padres. Hay algunos que tienen grietas desde su niñez, desde su juventud. Las tapaste, pusiste un cuadrito y dejaste ahí, pero esa grieta sigue estando ahí. Dice Dios, no es tiempo de taparla, es tiempo de restaurar esa grieta para servir a Dios y seguir adelante. Hay una grieta emocional. Ese hijo que no fue amado por su padre, por su madre. Hay una grieta emocional. Hay una grieta en su corazón. Ese matrimonio que entra en la pelea o que entra peor, la indiferencia. Y hay una grieta muy grande. Pero está el Dios que puede restaurar. Está el Dios que usó a Joás para reparar y para que la casa de Dios quedara como en el principio, para que ese matrimonio quede como en el principio o mejor del principio, para que ese hermano vuelva a su primer amor y sea mucho mejor de lo que era antes. Dios está reparando grietas. Y cuando Dios repara una grieta, esa grieta no se va a abrir más, porque está reparada con los materiales divinos. Vamos, comienza a recibir en esta noche esta palabra. Señor, yo no quiero terminar este año con grietas. Yo quiero este año, Señor, terminar con la reparación.
Y Dios te dice, como dijo Joab, ¿por qué no repara la grieta de tu templo, de tu vida? Tú eres templo. Y tú le puedes decir, Señor, ¿por qué no busqué? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me acomodé? ¿Por qué me retrasé? Dejé de buscar como tenía que buscar. Señor, entré, aleluya, en una comodidad espiritual, Señor. Y dije, sí, ya voy a arreglar esto, lo voy a arreglar. Y pasaron los meses, y pasaron las semanas, y pasaron los días. Y Dios te dice, está terminando el año. Y Dios te dice, ¿por qué no reparás la grieta del templo? Dios dice, la ofrenda está, el material está, la mano de obra está, es solamente mano a la obra. Deja que en esta noche Dios ponga su mano sobre ti y comience una obra y no pare hasta que se termine. Dios dice, ¿por qué no repará la grieta de la rebeldía? ¿Por qué no reparar la grieta de la desobediencia? ¿Por qué no reparar la grieta del perdón? ¿Por qué no reparar la grieta de ser siempre la víctima, siempre la persona lastimada, siempre la persona herida, en vez de ser victorioso o victoriosa? Hay unas grietas. Quiero terminar. Es hoy. Porque esta palabra es tan profunda y es tan práctica. Es decir, las grietas estuvieron y se pasó el tiempo y no se terminó. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser más claro. Hay cosas que ya en tu vida ya tienen que haber estado solucionadas. Hay cosas que ya a esta altura del partido tienen que estar reparadas. Hay cosas que ya a este tiempo tuvieras que haber sido libre y tuvieras que estar bien y todavía no lo está. Entonces dice, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no reparar la grieta del templo de tu propio corazón? Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos nosotros. Hay hermanos que en la congregación ya a esta altura del partido tuvieran que ser diferentes, estar bien, estar llenos, estar restaurados. ¿Y cómo están? Secos, están quedados, están fríos, están mal. Cuando deberían de muchos de ellos estar bien y servir a Dios y colaborar. Muchos han menguado y han retrocedido. Y Dios dice, ¿por qué? No es Joab, Dios te dice, ¿por qué no reparás? ¿Por qué no reparás la grieta del templo? La vida de oración, la vida de comunión. Ya voy a orar, ya voy a buscar, ya cuando tenga tiempo, y nunca tienes tiempo. Y te arrodillas a orar y te duermes en tu casa, y te duermes en la iglesia, y te duermes en todo lugar. Algo está mal, algo está pasando. No es simplemente un cansancio físico, no es simplemente un agotamiento. Hay una grieta. Puede ser que alguna vez estás tan cansado, estás tan agotado, que te has puesto a orar y que por ahí no has tenido fuerza. Yo sé que Dios da fuerza y restaura. Pero si esto es siempre en tu vida y esto es parte de tu vida, entonces ya no es cansancio. Detrás de eso no es un cansancio, hay una grieta, hay algo. Hay una grieta, joven, que estás mirando, que estás haciendo, que estás practicando, que estás haciendo que a Dios no le agrada. Y eso que estás haciendo, está haciendo una grieta en tu vida espiritual y te está costando la vida espiritual. Tu carne contenta con las cosas del mundo, pero la grieta te aleja de Dios. Oh, Ramakanda, Rikanda, Ramanay. Y esto no es para condenarte, sino para concientizarte en esta noche. Oh, Rabakanda, Rabasurribikanda, Rabakaya. Señor, repara las grietas.
Dios te dice, ¿por qué no solucionas ese problema? ¿Por qué no repara la grieta del templo? Dios dice, hay material. Dios dice, hay una mano de obra poderosa. Hay una mano que lo va a restaurar. Hay material. Hay recursos. Solo que tú te entregues y digas, hoy, Señor. Esta pregunta Dios nos dice al terminar el año. Joás sabía la respuesta. Joás sabía lo que había pasado. Joás sabía por qué. Él no es que preguntaba porque él era que no entendía. Él sabía qué es lo que había pasado durante estos años. Él escuchó la historia. Él le costó, el sacerdote Joiada le contó. Y él escuchó, aleluya, a través de él y a través de otros consejeros. Él sabía. Él sabía por qué no se había reparado. Dios te pregunta, ¿por qué no repara la grieta del templo de tu corazón? ¿Y tú crees que Dios no sabe? ¿Y tú crees que Dios no sabe la causa? ¿Por qué? ¿Tú te crees que claro que eso sabe todo? Pero cuando Dios pregunta eso, es para despertar nuestra conciencia, es para despertar. No es que Dios no sabe, no es que Dios no ve, no es que Dios no entiende. Dios lo entiende mejor que nosotros. Dios sabe, aleluya, dónde está la grieta, cómo empezó la grieta, cómo creció la grieta. Dios sabe todo. Dios no está preguntando por qué no entiende, pero cuando Dios dice... Como dijo también en Malaquías, me robaste. Y yo dije, ¿en qué te robamos? Cuando Dios hace esas preguntas, que son preguntas obvias porque las sabe, Dios pregunta para despertar a su pueblo. Esta pregunta en esta noche tiene que despertar nuestro corazón. Y decir, Señor, no quiero pasar un día más con esta grieta en mi corazón. Esa grieta del vicio. Esa grieta tal vez que hay un pequeño vicio que no puedes dejar. Es una grieta. Puede ser que ese vicio, esa práctica, no la vea nadie y lo haga de una manera que el pastor ni los hermanos, aleluya, no lo vean. No van a ver el pecado, no van a ver eso que está haciendo, pero la grieta se va a ver. Cuando un creyente, escuche, cuando en la iglesia se mueve el Espíritu Santo y hay la presencia de Dios y está la palabra y hay creyente indiferente, creyente que no sienten nada, parece que estuvieran en otro culto, no sienten nada, es porque hay una grieta en esos corazones. Que es tan grande la grieta en los corazones de ellos que los aleja y no pueden acercarse de decir, Señor, oh. Y lo peor de todo, que a veces usted lo ve indiferente, porque la actitud sería, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Señor, ¿por qué no puedo recibir? Perdóname, Señor, mostrame, Señor, háblame. Esa sería la reacción. Pero como el corazón a veces está duro, si Dios le habla se van a ofender. Si Dios le dice la verdad, van a salir más enojados. Pero en esta noche no es el pastor Pablo, no es el pastor Lucas, ni la pastora Cristina, ni la pastora Alicia. Es el Señor que te dice, ¿por qué no reparás las grietas del templo? Decile, por desobediente. Señor, porque dejé esperar. Decile, en esta noche, no me digas a mí, decile al Señor. El Señor te dice, ¿por qué no reparás? ¿Por qué no reparaste la grieta de tu templo? Decile en esta noche, pero decíselo con el corazón humilde. Decile en esta noche, sí, Señor. Me dejé estar, Señor. Sí, me dejé estar. Lo dejé para mañana y para después. Me entregué y dije, bueno, mi matrimonio ya no tiene más solución. Mi vida ya no tiene más solución.
Mis hijos ya no tienen más solución. Me cansé de luchar, me cansé. Dejo todo, suelto todo. Y Dios dice, no, no, no es así, repara. Aleluya, pero no tú. Aleluya, hoy va a venir el reparador. Hoy está aquí el albañil. Hoy está aquí el arquitecto. Hoy está aquí el Espíritu Santo. Están los materiales divinos. No, no lo harás tú, Él lo va a hacer. Porque lo intentaste tú con tu fuerza, con tus buenos modales, con tu palabra. Hiciste y te cansaste y no lograste nada. Dice Dios, no, 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 no. Esta palabra suelto. Cuando el rey le dice, ¿por qué no repararon las grietas del templo? Le estaba hablando a los sacerdotes. ¿Sabe lo que le quería decir? ¿Por qué no le pagaron a los albañiles? ¿Por qué? Porque cuando le dice así, no le estaba diciendo a los sacerdotes que ellos tenían que hacerlo. Porque ellos tenían que tomar el dinero y pagar y contratar para que lo arreglen. Entonces, cuando le dice el rey, le dice, ¿por qué no reparáis? Es decir, ¿por qué? No le permitiste, no contrataste. ¿Por qué no dejaste que los albañiles hagan la obra? ¿Está entendiendo lo que Dios te está diciendo en esta noche? ¿Por qué? Lo quisiste hacer con tu fuerza, lo quisiste hacer con tus métodos, con tu ingenio, con tus emociones. Dice Dios, ¿por qué no me permitís que yo te repare las grietas? Dios te dice, ¿por qué no me contratas a mí? ¿Por qué no permití que yo haga la obra? Y te quiero decir algo. Si la grieta es grande, la obra va a llevar tiempo. Y mientras se va reparando, no te desanime, no te desespere. No sea cosa que a mitad de obra diga, uy, cómo tarda, no veo un cambio, esto está todo igual, y diga, no vengan más. Y no sea cosa que deje a la obra a la mitad. Vas a requerir de tiempo, vas a requerir de paciencia, vas a requerir de perseverancia, vas a requerir, aleluya, de tener ese corazón que espera y no desespera. ¿Por qué no dejas que el albañil divino repare las grietas que tenga que reparar? Atalía representa al diablo, el mundo, el pecado. Las maderas y materiales que se fueron llevados por ella. Esto representa la consecuencia del pecado, de la desobediencia. Pero la gracia y el perdón y el amor de Dios se ven reflejados en el levantamiento de este rey y en la pregunta tan determinante: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Decirle: sí, Señor, que hoy te dejo. Hoy te voy a permitir. Hoy voy a permitir, Señor, que comiences esa obra. Sé que va a llevar tiempo. Sé que los cambios no van a ser rápidos a veces, del día a la noche, pero yo no voy a desesperar, voy a confiar en ti.
Te quedan dos caminos. El de la restauración o el de la pronta destrucción. Dios no quiere que familias, ministerios, iglesias, creyentes vengan a destruirse. Dios no quiere eso, porque la consecuencia va a ser terrible. Dios no quiere eso.